comenzamos con nuestro estudio Romanos, o continuamos más bien con nuestro estudio Romanos y vamos a tomar el versículo 5. Pero antes, solo como un ejercicio de lo que hemos venido haciendo, quiero leer los siguientes, eh, los anteriores versículos. Y voy a comenzar con el 8. Dice capítulo 8: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y este es lo que hablamos la semana pasada, que lo que tenemos que hacer es andar en el Espíritu y andar en la carne. Y estuvimos explorando con mucha precisión y con mucho detalle todo este concepto. Y hoy lo vamos a seguir. Vamos a seguir hablando de este capítulo tan impresionante y tan importantísimo. Y solo quiero leer, aprovechando una escritura en el libro de Jeremías capítulo 31, y es una escritura que ya la venimos leyendo, pero quiero traerla porque en este versículo que está en Jeremías 31, que dice, versículo 31, he aquí vienen días, declara Jehová, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Jehová. Este pacto, dice el versículo 33, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Jehová, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La razón por la que estoy leyendo este versículo es porque esto es lo que Dios está preparando para el futuro, nuestro futuro. Y este futuro no lo tenemos tan lejano, lo tenemos bastante cerca de nosotros. Es un futuro que está muy cerca de nosotros. Entonces, en base a esta escritura, Pablo está escribiendo. Porque Pablo lo hemos interpretado como, o mejor dicho, muchos han interpretado este libro como algo que está viniendo nuevo y generalmente las personas no entienden. Generalmente hay confusión. Dicen, Pablo, es muy difícil, se enreda todo, y etcétera. Pero es porque cuando leemos a Pablo, lo leemos con un paradigma ya preconcebido. Entonces, nuestro paradigma no cabe dentro de las ideas de Pablo, y ese es el problema que hemos tenido.
Pero esta escritura que acabo de leer de Jeremías 31, del 31 al 33, está hablando de lo que Dios va a hacer. Finalmente, al fin Dios va a venir a poner su Torah en nuestro corazón. Y ese es el objetivo final. Es como al fin Dios lo va a lograr. No que no pueda haberlo logrado. Es que nosotros no lo hemos entendido, es que nosotros no hemos entrado en su plan, etc. Pero eso es lo que vamos a ver. Y Pablo aquí en este capítulo de Romanos está explicando todo lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el común denominador que nosotros tenemos con Dios. Si es que hemos nacido de nuevo, si es que hemos nacido del Espíritu, si eso ha sucedido, entonces tenemos un enlace con Dios. Tenemos una conexión, un canal abierto. Si eso ha sucedido, tenemos esa conexión. Y eso se va a manifestar en cada quien de una forma como Dios lo diseñó. No todos igual, pero todos tenemos el Espíritu con el que morimos al pecado y vivimos para Él. Y eso es lo que Pablo está explicando. Esta explicación es nueva para las personas de la época y posiblemente para las personas de esta época también. ¿Por qué? Porque no ha habido problemas en la revelación. Pero comencemos leyendo, vamos a comenzar leyendo del versículo 5. Y vamos a ir viendo, estoy en Romanos 8, versículo 5, vamos a ir viendo poco a poco cómo Él nos va diciendo a través de su Espíritu cómo tenemos que conducirnos, cómo manejar el concepto en la carne y en el Espíritu. Pero empecemos sin tardar más. Vamos a continuar leyendo en Romanos versículo 5, que dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Esto es muy importante ver de qué se trata. Y vamos a seguir viendo esto. Estos versículos empieza con la palabra ¿por qué? Lo puse aquí, puse el 5, el 6, el 7 hasta el 11. Porque todos estos versículos en particular están amarrados, están hablando de lo mismo, hablan exactamente lo mismo, se adhieren en sus conceptos. Y es introducida por la palabra ¿por qué? O sea, aquí está explicando por qué. Porque deben de unirse todos. Antes de continuar, debemos determinar qué quiere decir los términos contrarios entre carne y espíritu. Algunos piensan que es un contraste entre ser obediente y ser desobediente. Algunas personas piensan eso. O dicho de otra manera, entre carnal o un cristiano carnal o un cristiano espiritual. Pero Pablo está hablando de esto de una forma en que es entre un creyente y un incrédulo, que realmente eso es, básicamente nosotros vamos a ir manejando eso, es el término que es entre el conforme al espíritu y la carne, es que
el que es en espíritu, ha nacido al espíritu, ha nacido en Yeshua al espíritu. Contra el que no ha nacido, el que no tiene su espíritu. Entonces, ¿qué es para nosotros poner la mente en la carne o en el espíritu? Y vamos a ver qué es lo que dice Pablo al respecto de eso. Ahora, pero creo que sería bueno que leyéramos esto solo para agarrar este contexto que dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo no está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Porque si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Entonces, aquí vamos a ver qué es la diferencia de andar según la carne, o sea, la mente que anda según la carne y andar según el espíritu. La mente que anda según la carne por ejemplo, aquí dice, la mente que anda según la carne, la mente puesta en las cosas de la carne, o sea, hay gente que vive con su mente puesta en las cosas de la carne y eso vamos a ir viendo qué es. Pero también hay gente que vive con su mente, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea que tenemos dos tipos de mentalidad. El que tiene su mentalidad puesta con las cosas de la carne y el que tiene su mentalidad puesta conforme a la carne y el que tiene su mentalidad puesta con las cosas del Espíritu. Y estos son los dos tipos de mentalidad. Aquí tenemos que de alguna forma borrar los paradigmas que tengamos y pensemos que esta es una clase de psicología donde Pablo nos está explicando los dos tipos de mentalidad que tenemos nosotros como opción, como personas de utilizar, los que andan según la carne y los que andan según el Espíritu. Esas son las dos únicas cosas. Aquí no está hablando si son judíos ni que son cristianos o si no, son los que andan en la carne y los que andan en el Espíritu. Esas son las cosas que tenemos que ir limpiando de nuestra mente, porque esas son las dos opciones que nos va presentando. Muy bien, sigamos adelante. Entonces, también está la mentalidad puesta en la carne, la mente que está puesta en la carne es muerte, porque la mente puesta en la carne es muerte, ¿verdad? Y la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Muy bien, aquí ya va describiendo las dos mentalidades. Una produce muerte. Por supuesto no es muerte física, pero es separación con Dios.
y la otra produce es vida y paz. Veamos también el que anda según la mente en la carne. Esa mente es, miren qué interesante, es enemiga de Dios, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Y la mente, por ahí podemos, digamos que aquí, si hay una mente, la mente enemiga, la mente en la carne es enemiga de Dios, obviamente la mente en el espíritu, la mente que tiene puesta las cosas del espíritu, esta está en amistad con Dios. Aquí no lo dice, pero lo podemos deducir, ¿verdad? Porque aquí está dando las dos comparaciones, la de la mente puesta en la carne, según la que anda según la carne y la que anda según el espíritu. Ahora, miren qué interesante esta parte. La mente puesta en la carne no solo es enemiga de Dios, porque, y esta es la parte increíble, muy linda, porque no se sujeta a la Torah de Dios. No se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Ni quiere, ni puede, ni entiende. No hay entendimiento, no hay luz con respecto a la Torah de Dios. La mente que anda en la carne no puede sujetarse, no se sujeta a la ley de Dios, no puede hacerlo, punto, no puede. La rechaza de entrada, primero la rechaza, o sea, y ese es el paradigma que tenemos que ir pensando. Y yo les animo que piensen en eso, a los que no lo han pensado. Piensen en eso, o sea, lo está diciendo, pero muy claro, ¿verdad? Entonces no puede. Eso quiere, por deducción, la mente que anda en el espíritu se sujeta a la Torah de Dios. Y de ahí tampoco no quiere hacerlo, es incapaz, no tiene la capacidad de sujetarse a la Torah, no puede. No quiere, no puede. Esa mente que anda con los ojos puestos en las cosas de la carne es incapaz. Rechaza la Torah, es incapaz de hacerla. Incapaz. Aunque quiera, no puede. No puede. ¿Sí? Aunque ande en la carne y diga, bueno, voy a contradecir eso que yo estoy diciendo, por supuesto. No va a poder. Muy bien. Pero la mente que anda en el espíritu sí es capaz de someterse a esas cosas. Entonces, aquellos que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y aquellos que están en el espíritu, obviamente, pueden agradar a Dios. Eso es básicamente lo que viene diciendo. Entonces queda claro que los que andan según la carne son incapaces, innatos, de obedecer a Dios. Y por lo tanto, son los que no pueden agradar a Dios. Es necesario poder agradar a Dios. Pero para poder agradar a Dios tenemos que andar en el Espíritu. No podemos andar según la carne. Y ya las definiciones de andar según la carne, aquí las hemos definido, mejor dicho, Pablo las ha definido y nosotros las hemos
resumido en esta ficha que tengo aquí al lado. Y eso es lo que está hablando, así básicamente. Y vamos a leer en Romanos capítulo 3 de esto. Vamos a leer, o sea, esta mentalidad que él ya está explicando, que ha venido elaborando desde el capítulo 1, la estamos reforzando con todo lo que él ya ha venido escribiendo. Versículo 10 del capítulo 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. La mente que anda en la carne no entiende. Esto es importantísimo. La mente que anda en la carne no entiende. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera hay uno. No hay quien haga lo bueno y no hay uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llenos está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción, miseria en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos, porque ellos sin el Espíritu no tienen la capacidad de obedecerlo con un corazón de fe. Entonces, lo que tenemos aquí es un contraste descriptivo entre un creyente y un incrédulo, o un guiado por el Espíritu y un guiado por la carne. Eso es básicamente. Es el que es guiado por el Espíritu en contraste con el que es guiado en la carne. Aquí no está hablando el que es judío o el que no es judío, ni el que es cristiano y el que no es cristiano. No está hablando eso. Está hablando Pablo cuando fue confrontado por Dios. Dios no le preguntó, mira, ¿tú eres judío o eres cristiano? No, simplemente se le presentó, lo vio y entendió. O sea, aunque sus ojos físicos se cegaron, sus ojos espirituales se abrieron. Y esos son los ojos que Pablo está hablando y haciendo descripción en este momento. Porque, recordemos, está hablándole a los romanos. ¿Qué había en la sinagoga de los romanos? Había judíos creyentes en Yeshua y había judíos no creyentes en Yeshua. Había gentiles creyentes en Yeshua y había gentiles que querían ser judíos. Esas eran las opciones. No había más opciones. Entonces, de eso está hablando Pablo. Veamos el primer tema, porque ese es el gran obstáculo cuando en el caso de Pablo, él reconoció cuando se encontró con Yeshua, él era una persona sumamente celosa de la Torá, pero era celoso guiado en la carne. Era celoso porque estaba él guiado por la carne. Entonces, eso es. Muy bien. Quiero recordar, como es una clase en vivo, tenemos micrófonos abiertos por algún lado. Recuerden de poner sus micrófonos en mute o en silencio. Gracias. Muy bien. Entonces, el primer tema que Pablo aborda es la mente. La mente es lo que de esto es lo que vamos a hablar hoy en la mente. Ya que en su comprensión el tema de
la voluntad perdón, solo voy a hacer algo aquí en la computadora porque tengo que hacer... Muy bien. Entonces, ya que en su comprensión el tema de la voluntad es lo que vamos a hablar hoy, la mente, lo que tiene que ver con la mente. Por eso decía, esto es como borrar nuestros paradigmas y pensar como que si estuviéramos en una clase de psicología, ya que en su comprensión, el tema de la voluntad, la intención, la capacidad de tomar decisiones agradables a Dios, es el punto del inicio de un corazón regenerado. Eso es lo que pasó con Pablo. Pablo tenía un corazón ya regenerado, nuevo en el espíritu. Cuando Pablo vino y se confrontó, vino con Dios y tuvo esa aparición con él, su corazón fue confrontado, Yeshua lo confrontó cara a cara. Y Pablo fue físicamente cegado y abrió sus ojos para ver la verdadera justicia que viene con el fruto de la fe en el Mesías. El Espíritu de Dios operó en el corazón de Pablo. Pablo identificó el trabajo del Espíritu en su vida. Profundo trabajo hizo Dios en su corazón, contundente, indudable, y Dios regeneró su espíritu. Posiblemente Pablo se describía a sí mismo como teniendo la mente puesta en la carne, por la forma en que le escribe, ya que todos los esfuerzos con respecto a la Torá no produjeron un fruto que agradara a Dios. Entonces viene y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Dios estaba desagradado con él. Un hombre totalmente celoso de la Torá por su propio esfuerzo, por agradar a las personas que lo rodeaban, en vez de agradar a Dios. Entonces, aquí se abre la posibilidad de que ser religioso puede significar estar en contra de Dios. ¿Un religioso judío puede estar en contra de Dios? Sí. ¿Un religioso cristiano puede estar en contra de Dios? Sí. Ninguno de estos está señalando Pablo, sino los que andan en el Espíritu y los que andan en la carne. Los que andan en la carne no han nacido al Espíritu como en la forma en que aquí está operando su nuevo nacimiento Pablo. Andar en la carne no le agrada a Dios, ya que siempre anda buscando ser visto por los demás y no quiere ser rechazado por el bulto de gente. Si no es parte del gang, es parte del montón. Porque una persona así no toma sus decisiones en torno a sí mismo, sino en torno a qué dirán los demás. Y están orientadas para que las demás hagan el thumbs up, ¿verdad? Eso es lo que andan buscando. Likes. Ese es el tipo de persona que anda en la carne. Muy bien. Pero los que viven conforme al Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Debemos entender estas palabras que él está escribiendo en el versículo 5. En las cosas del Espíritu, sabiendo que el Espíritu va a proveer. Este proceso de pensamiento, de donde comienza en la dirección de la palabra, Proverbios 4:23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan manantiales de vida. Es para aquellos que tienen el espíritu controlado por el Espíritu. O sea, su mente, cosas
puestas en las cosas del Espíritu. Pasemos al versículo 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Aquí vemos el primer obstáculo entre ser creyente e incrédulo. Entre creer, porque en qué creían y en qué no creían. No era entre judaísmo, no, era literalmente en el Mesías, en Yeshua. Y estoy hablando del Mesías judío, el Mesías de Israel. No es un Mesías cristiano el que estoy hablando, es el Mesías judío. Pero no es que yo no estoy diciendo cree en el Mesías judío, no. En el Mesías, Yeshua. Él es el Mesías, tan esperado Mesías. Entonces, la mente que está puesta en la carne es muerte, pero la mente que está puesta en el Espíritu es vida y paz. Aquellos que tienen el origen en el Espíritu, que nacieron del Espíritu, de su interior nacieron. Nuevamente, como Pablo, en caso que se le presentó Dios personalmente, Yeshua personalmente. Una persona así, el deseo interno en el Espíritu, procesa su mente, su pensar en las cosas del Espíritu, y eso hace iniciar sus acciones en las cosas del Espíritu. Pablo nota el fruto o el final de ese contraste. Uno lleva la muerte, el otro lleva la vida y la paz. El fruto de andar en la mente, en la carne, es muerte, y el fruto de poner las cosas en el Espíritu es vida y es paz, shalom. Y digo shalom porque no es lo mismo decir paz que shalom. Shalom es muy específico. La mente del hombre pecador es muerte, pero la mente del Espíritu da vida y es paz. Y este nivel de comprensión Pablo lo explica en 1 Corintios 1:18. Perdón, no es 1 ni es 1 Corintios 18. No sé si me perdí, no puse el verso. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, creo que es 3:18 si no me equivoco, pero para los que son los salvos es poder de Dios. O sea, el que no anda, el que no ha nacido, cualquier cosa, el que anda en el Espíritu, es necedad para el necio, para el que anda en la carne. Pero para el que anda en el Espíritu es poder de Dios. Y el punto es obvio. En todas las Escrituras Pablo va a tener esa mentalidad y va a estar explicando esto. El punto es obvio, que las frases mente de la carne y mente del Espíritu describen la mente controlada o de alguna manera persuadida, ya sea por la carne o el Espíritu. Ese es el origen de nuestras decisiones. Nuestra mente va a tomar decisiones si es que está siendo persuadida por el Espíritu o si es que ese es el que anda conforme al Espíritu, y si el que anda conforme a la carne está siendo persuadida porque ¿qué van a decir los demás? ¿Cómo amanecí hoy? ¿Está lloviendo o no está lloviendo? Ay, no quiero. ¿Cómo me siento? Me siento mal. Entonces todo el mundo no me puede hablar porque en mi carne no estoy bien. La muerte espiritual es vista como separación de Dios, mientras que la vida espiritual se caracteriza por comunión con Dios. Esa es la diferencia entre muerte. La carne es muerte, que quiere decir se separa de Dios, y el que anda en el Espíritu es vida y paz. ¿Y cuál es la característica de esta persona? Es que tiene comunión con Dios. Veamos el siguiente versículo, versículo 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios,
pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Por qué la mente puesta en la carne resulta en muerte? Porque es enemiga de Dios. Es lógico que cualquiera que libra una guerra contra Dios va a perderla. Tal batalla puede resultar en la muerte. Aquí una vez más Pablo caracteriza a aquellos que viven de acuerdo con la carne como enemigos de Dios. Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo. La gente, y aquí no estoy hablando de religiosos, porque hay religiosos que andan en la carne y hay religiosos que no andan en la carne. Pero esa no es lo que Pablo está escribiendo. Lo que está en la mente de Pablo es que tenemos que poner nuestros ojos en las cosas del Espíritu. Y el que anda en la carne es enemigo de Dios. ¿Quién es el enemigo de Dios? El que anda en la carne. Porque no se sujeta a la Torá de Dios. Ay, qué fuerte esto. Y esta metáfora del enemigo es muy descriptiva al que no cree. Entonces, veamos en Romanos 5:10, que esto ya lo vimos. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y esto es muy importante. Cuando Dios nos encontró, éramos enemigos de Dios. Cuando Dios nos encontró, éramos enemigos de Dios. Pero cuando Él nos encontró y nosotros tuvimos un despertar espiritual, fuimos reconciliados. Y eso nos llevó a tener vida. Sigue hablando en la misma idea, en la misma situación. Pablo sigue explicando el mismo paradigma, el mismo concepto. Este paradigma que está hablando lo vamos a ver en toda la Biblia, no solo aquí. No es algo nuevo. Pablo no está explicando algo nuevo. No está explicando algo que es novedad para entonces en la vida de él, sino está explicando algo que viene desde atrás y va hacia adelante. Y todo es lo mismo. Y eso lo vamos a conectar. Entonces, si ese es el caso, ¿por qué alguien sería tan insensato de pelear con Dios? Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Y la segunda cláusula es la explicación. Es enemiga de Dios porque no se sujeta a Dios. Es autónomo. No se sujeta y no puede. Esta feroz hostilidad del hombre caído hacia Dios es la respuesta de su egoísmo, que es la esencia de su caída, adquirida por la simiente de la serpiente, que vino a nosotros a través de la carne, ¿verdad? En la carne el hombre ha decidido afirmarse a sí mismo autónomo, afirmar su independencia, ser el centro de su propia vida. Es su propio Dios, porque Él toma sus propias decisiones, no tiene que andar consultándole a nadie. Y por lo tanto odia a Dios, al Dios verdadero. Aborrece a Dios. Eso quiere decir que lo ignora, lo hace a un lado, le viene de sobra y se rebela contra Dios y con su ley, contra su ley. El alma que está en esa posición no regenerada
no solo no está dispuesta a someterse a la Torá de Dios, sino que tampoco puede hacerlo. Esta declaración de incapacidad es lo que está sucediendo, es lo que se manifiesta, porque no puede sujetarse a la Torá, no puede, aunque quiera, no puede. Una persona que no ha nacido de Dios no puede hacer eso, no puede sujetarse a Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Sin embargo, hay una diferencia importante. En este capítulo 7, o en el capítulo anterior, Pablo describió la batalla que se libra entre el alma regenerada y la carne pecaminosa. Las batallas perdidas del alma para vivir como lo desea el corazón, pero no hay declaración de incapacidad. La razón por la cual la carne gana al alma regenerada es por debilidad, no por incapacidad. Dios ha permitido al creyente, a través de la muerte del viejo hombre y del espíritu que mora en su interior, crecer en santidad y en vida justa. Y eso es muy importante, lo vimos en el capítulo anterior, que necesitamos morir con Yeshua para poder resucitar con Él. Y eso es lo que venimos describiendo desde el capítulo 7. De hecho, la lucha que describe Pablo se debe a una realización de la santidad absoluta, algo que la mente no nacida de nuevo, no regenerada, no, ignora y ni siquiera le interesa. No puede. La ley de Dios le sobra a la mente no regenerada, porque no puede y no quiere. Es interesante, y mucho yo me he fijado, muchas personas sí reconocen que la Biblia completa de principio a fin es autoridad 100%. Toda es eficaz, toda es viva, toda es una espada de doble filo. La mente no regenerada no acepta particularmente la ley de Dios, no puede sujetar, no quiere. Entra en una depravación, en una que viene de la incapacidad de agradar a Dios, depravación de un vicio, de una perversión, de un adulterar algo que en nuestras vidas, porque nosotros hemos sido diseñados para agradar a Dios. Y si no lo estamos haciendo, estamos en depravación, pervirtiendo lo que Dios ha diseñado para que nosotros hagamos. Veamos el versículo 8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esto es una conclusión, es una afirmación. ¿Y qué dice esa afirmación? Que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Aquellos que están en la carne son aquellos que sin el Espíritu viven la vida de acuerdo a la naturaleza caída. Tienen a su viejo hombre y ese viejo hombre está en control de todas las decisiones de su vida. Tales decisiones serán contrarias a la Torá de Dios, que señala y encuentra su objetivo en Yeshua. La Torá es lo que exalta a la Torá, es a Yeshua. El objetivo de la vida vivida en justicia es agradar a Dios. Alguien que vive en la justicia es alguien que quiere agradar a Dios. Es todo, para eso nació para agradar a Dios. No para servir al hombre, no para hacer buenas obras, es para agradar a Dios. Sabemos que este mismo lenguaje se usó cuando
del cielo se oyó una voz que decía, y he aquí se oyó una voz en Mateo 3:17, se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. En otras palabras, este es mi Hijo amado, quien me ha agradado. Me está complaciendo. ¿Por qué? Porque vive con las cosas puestas en el Espíritu. Porque vive haciendo su Torah. Mateo 17:5 dice, mientras estaba aún hablando, esta es otra escritura, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube. Este es en la parte donde el evento en la montaña de la... ¡Ay! Se me fue el nombre. Se transfiguró, eso es, la montaña de la transfiguración. Allí, otra vez, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. ¿Por qué oíd a él? Porque él busca agradar a Dios. Yeshua, el propósito de Yeshua es agradar a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? La respuesta en la vida de Yeshua. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que entra al reino de Dios es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todos sabemos cuál es la voluntad del Padre. Él la dejó escrita. La Torah, ¿qué es lo que? Por eso es que Yeshua estaba totalmente capacitado de agradar a Dios, porque él hacía su voluntad. Juan 8:29. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Caminar en justicia es lo que a Dios le agrada. Caminar en la Torah es lo que a Dios le agrada. Y eso es todo lo que Él hizo. Él me envió y yo hago lo que a Él le agrada. Aquí en ambos versículos yuxtapuestos vemos un principio básico declarado por Yeshua y repetido por Pablo. Básicamente, los que tienen comunión con Él son los que hacen la voluntad del Padre. Yeshua mismo afirma que siempre hizo las cosas que agradaban al Padre, lo que significa que vivió una vida sumisa, sujeta completamente a la Torá, porque vivió en todos los sentidos por la guía del Espíritu. Básicamente eso es. Por eso el que camina, el que anda según el Espíritu, camina completa, sumisa, sujetamente, 100% en el caso de Yeshua, a la Torah. Y eso era lo que agradaba al Padre. Vamos a ver unas escrituras aquí. Vamos a ver los conceptos que Pablo va escribiendo también en otras escrituras, pero tenemos que ver que Pablo usa, aquí dice, tenemos que poder distinguir entre varios usos que Pablo menciona en las frases en la carne, en la mentalidad de la carne o en la mente de la carne y según la carne. En algunos casos, Pablo simplemente usaba la idea de la carne
para decir vivir en este mundo. Básicamente, y eso está en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que el Mesías, Cristo, vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, o sea, lo que vivo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otras veces Pablo usa la frase para decir vida antes de la fe en el Mesías. En Romanos 8:4 dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Y el versículo 8 y 9 dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros que no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, de Yeshua, el Mesías, el tal no es de él. Vamos a ver otras escrituras. Perdón, ahí está mal escrito Corintios, pero dice en Corintios 10:3 demuestra estos dos usos. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Y aquí está haciendo eso. Andar en la carne significa estamos viviendo, somos parte, somos miembros de este mundo caído. Pero según la carne significa en su propia fuerza, aparte de la fe. En este versículo Pablo declara, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Quiere decir que aquellos que no han nacido del Espíritu en su interior y que viven en su propia fuerza o mente y no andan por fe, simplemente no pueden agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? ¿Qué debemos entender exactamente con la frase agradar a Dios? Curiosamente, la otra vez en que Pablo usa esta frase exacta es en 1 Tesalonicenses 4:1, que dice, por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en Yeshua, el Señor, que habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis. Así abundéis en ello más y más. Así como Yeshua agradaba al Padre, haciendo lo que Él, justicia, literalmente, su justicia. Este énfasis en este texto es que la forma en que uno anda, o sea, si en la forma de andar va a deducir si Dios se complace en cómo nosotros andamos o no andamos o no. ¿Cómo caminamos delante de Dios? ¿Cómo hacemos su justicia? ¿Cómo andamos? Porque nuestra forma de andar es lo que determina si a Dios le agrada o no. Eso es lo que determina. La aplicación es muy obvia. Aquellos que realmente aman a Dios desean caminar sus caminos, hacer lo que Él quiere. Pero ¿cómo sabemos qué es lo que Él quiere?
¿Cómo podemos caminar en sus caminos si no tenemos comunicación con Él? En cuanto a cómo pretende que nos conduzcamos mientras estamos en la tierra si no nos comunicamos. El punto una vez más es obvio. Nos ha comunicado su voluntad porque nos ha enseñado lo que está bien y lo que está mal. Y su amable enseñanza se llama Torah. Muy bien, versículo 9 dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de el Mesías, el tal no es de él. Aquí Pablo se dirige a la congregación en Roma. Miren qué interesante. Está escribiéndole a la sinagoga en Roma y le está diciendo: vosotros estáis en la carne, no estáis en la carne, perdón. Ustedes, amigos, hermanos, romanos, judíos romanos, creyentes en Yeshua, porque a ellos les está escribiendo, a los que creen en Yeshua. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y está afirmando eso, está haciendo una generalización. Es como que bastante bien está esa congregación. No estáis en la carne, es decir, sin la fe del verdadero Mesías. Eso quiere decir, no estar en la carne quiere decir que sin han nacido. Su hombre interior ha encontrado la vida. Eso quiere decir, y eso es lo que él está afirmando. Ellos, sin la fe en el verdadero Mesías, son incapaces de agradar a Dios. Pero en el Espíritu, ellos son capaces de complacerlo. La frase que sigue ahora parece condicionar la apertura, como que si dijera: ustedes están en el Espíritu. Ustedes que andan en el Espíritu, si tienen el Espíritu, pero algunos de ustedes pueden no tener el Espíritu. Es posible que haya entre ustedes alguien que no tenga el Espíritu de Cristo. Y si hay alguien entre ustedes que en su interior el Espíritu no ha nacido, eso quiere decir que no anda en las cosas del Espíritu, entonces el tal no es de Cristo. Por lo tanto, debemos entender esta oración más o menos así. Sin embargo, no estás en la carne, sino en el Espíritu, porque de hecho el Espíritu de Dios mora en ti. ¿Cómo puede Pablo poder afirmar si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros? Él está diciendo: sí, me he dado cuenta, me han contado. El Espíritu de Dios habita en vosotros. Aquí entonces está la prueba de que Pablo, a los que no están en la carne sino en el Espíritu, es decir, que el Espíritu de Dios mora en ellos. Y al final reafirma de una forma negativa: pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. De esta afirmación se desprenden varias preguntas. ¿Cómo supo Pablo que el Espíritu de Dios habitaba en los que formaban la congregación en Roma? O para decirlo de otra manera, ¿cuál es la evidencia del Espíritu que mora en nosotros? Y la segunda es: ¿por qué cambia Pablo la designación del Espíritu de Cristo en la última cláusula del versículo? Pero el Espíritu de Cristo. Qué interesante. Entonces, ¿acaso debemos igualar el Espíritu de Dios con el Espíritu del Mesías? ¿Acaso debemos de igualarlo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo?
Parece evidente que Pablo usa ambas designaciones, Espíritu de Dios y Espíritu del Mesías, para describir el Espíritu de revelación, de iluminación, de regeneración, el cual operaba en Isaías. Isaías 48:16 dice: acercaos a mí, escuchad esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, allí estaba yo. Y ahora me ha enviado Jehová Dios y su Espíritu. Qué interesante que aquí hay un hombre que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Así dice Jehová, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino que debes andar. Pablo nos está enseñando algo muy distinto a lo que Isaías estaba hablando, que Isaías también estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Un espíritu que le está diciendo lo mismo. El mismo mensaje que le está dando Isaías, se lo está dando a Pablo. Y le dice, yo soy Jehová. Por eso es que me gusta mucho, porque cuando dije, ¿acaso tenemos que igualar al Espíritu de Dios con el Espíritu de Cristo? Así dice Jehová tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios que te enseña para tu beneficio, que tú te conduzcas por el camino en el que debes andar. Mateo 28:19 dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que conducirnos por el camino que debemos andar. En caso de Mateo, lo están enviando por todas las naciones para que hagan lo mismo. Aquí Pablo se dirige a... Voy a leer. Me confundí aquí. Permítame. Creo que pasé la... Muy bien. Me retrocedí, pero aquí seguimos adelante. Y me retrocedí en mis notas también. Eso ya lo vimos, como supo Pablo que el Espíritu de Dios habitaba en los miembros de la congregación romana, o para decirlo de otra manera, cuál es la evidencia del Espíritu que mora en nosotros. ¿Cuál es esa evidencia? Es el fruto. Pablo sabía cuál era la evidencia porque ellos estaban dando fruto. El fruto del Espíritu que opera en mí. Ese es el que estaba Pablo diciendo. Aquí se dirige a esta congregación que no andaba según la carne, sino según el Espíritu, porque eran capaces de agradar a Dios y estaban dando fruto. Ahora, la frase que sigue, que es
voy a retroceder aquí. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios mora, habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu, ese no es de él. La prueba es que no andaban en la carne. Ellos estaban, pues, bastante bien. ¿Cómo supo Pablo? ¿Cómo supo Pablo que el Espíritu de Dios habitaba en esos miembros, en los miembros de la congregación romana? O para decirlo de otra manera, ¿cuál es la evidencia del Espíritu que mora en nosotros? Es el fruto, lo dije. ¿Por qué cambia Pablo la designación de Espíritu del Mesías, Espíritu de Cristo, en la última cláusula del versículo? ¿Debemos igualar eso a la del Espíritu de Dios? Veamos todo esto. Aparentemente Pablo, ¿cómo supo que él? Aparentemente Pablo se le habían dado informes de aquellos que formaban la congregación Roma, que su fe era evidente a través de sus obras. Obras que son producto del Espíritu y que simplemente no se pueden lograr sin que el Espíritu habilite eso. En el capítulo 12 de Romanos, Pablo describe una lista de estos dones que ellos tenían. Y esto lo va a explicar, lo vamos a ver más adelante, pero aquí estamos viendo eso. Dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que Dios os había dado, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. Si el de enseñanza, en enseñanza. El que exhorta, en exhortación. Y el que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Básicamente, este es uno de los reportes que él ya sabía. Esta gente sí estaba caminando en el Espíritu y tenían dones. O sea, los dones espirituales estaban fluyendo en los romanos, en la congregación de Roma. Y Pablo estaba enterado de eso. Por eso es que sabemos, por eso en su carta está diciendo eso. Ustedes tienen el Espíritu del Mesías. Y la prueba es esta, que ustedes están dando ese fruto en sus vidas. Ellos obviamente en Roma estaban encarando una persecución y también estaban dando fruto en cara a esa persecución. Entonces, ¿por qué cambia Pablo la designación de Espíritu de Mesías a la última cláusula del versículo? Debemos igualar el Espíritu de Dios con el Espíritu del Mesías. ¿Es acaso el Espíritu de Cristo lo mismo que el Espíritu de Dios? En el Espíritu de Cristo, describe el origen, el Espíritu que está en Cristo. Describe el origen, es el Espíritu mora en él, es decir, el Espíritu que viene de Dios o el Espíritu que viene del Mesías declara que su fuente. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea, no ha sido redimido, no ha sido renovado. Y esto es lo que ha venido a pasar. Entonces, Pablo nos dice que todos los redimidos son, por naturaleza de la redención, propiedad de Dios y le pertenecemos.
Si hemos sido redimidos, si el Espíritu de Dios está en nosotros, somos propiedad de Dios y le pertenecemos. En 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, hay una propiedad de Dios en nosotros que es su Espíritu. Esos son los que andan conforme al Espíritu. 2. Que la presencia del Espíritu que mora en él es prueba de esa propiedad de Dios. O sea, el hecho de que esa presencia de Dios está en la persona es evidente que pertenece a Dios. 3. Que el Espíritu también es conocido como el Espíritu del Mesías, Pneuma Christou, porque el sello de propiedad fue comprado con la sangre del Mesías. La razón por que el Espíritu del Mesías puede habitar en los redimidos es porque fuimos comprados con la sangre del Mesías. 4. Que por tanto la obra del Espíritu está en concierto y fundamentada en la obra redentora del Mesías. La obra del Espíritu está en concierto y fundamentada en la obra redentora del Mesías. Y 5. Uno está habilitado por el Espíritu y le pertenece. Le pertenecemos a Dios si el Espíritu Santo está en nosotros. 1 Corintios 6 dice, 19, ¿no sabéis que sois vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Veamos acerca del Espíritu Santo. Aquí vamos a literalmente ver varias escrituras y vamos a ir viendo esto. Debemos atribuir la personalidad al Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios está morando en nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu del Mesías, el Espíritu Santo, mora dentro de sus redimidos. Hay una personalidad de Dios dentro de nosotros. Y la cuestión de la personalidad surge constantemente cada vez que se habla del Espíritu de Dios en algunos círculos. Deberíamos acercarnos al Espíritu de Dios como la expresión de Dios misma. ¿O es el Espíritu una especie de fuerza o presencia sin atributos personales? ¿Por qué surge esta pregunta y qué pretendemos obtener al responderla? Bueno, definamos persona en las escrituras hebreas. Nuestra palabra persona viene del latín, la nuestra, ¿verdad? Persona, viene del latín persona, que viene de una máscara de un actor o un personaje teatral, una personalidad, una persona en su base significa una máscara, como las que usan los actores en una obra de teatro. De ahí viene la palabra persona. Por lo tanto, la palabra llegó a significar el rol, parte, personaje y personalidad. En español, la palabra generalmente ha llegado a significar individuo de la especie humana. Una persona, al final, es un individuo de la especie humana. Pero qué interesante cómo se ha ido deteriorando todo esto. De hecho, en estos días el diccionario se está deteriorando horriblemente. Muy bien, teológicamente el término persona generalmente se ha definido como poseedor de voluntad, que incluye la capacidad de tomar decisiones éticas,
Una persona también es alguien que tiene intelecto y una persona también es alguien que tiene subsistencia individual. Una persona puede ser identificada individualmente como distinta de otras personas y otras entidades. Este es el procedimiento común, estándar de los teólogos sistemáticos que definen a la persona así. Sobre esta base, sobre esta definición, proceden también mostrando que las Escrituras seguramente atribuyen al Espíritu de Dios los tres atributos. Veamos algunas Escrituras. En Hechos 3:2 dice: mientras ministraban al Señor, ayunaban, y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, el Espíritu de Dios está hablando con voluntad, con intelecto y con su subsistencia individual, tal como se caracteriza a una persona, a una entidad, individual. Aquí está funcionando de la misma forma. Veamos otra escritura en Juan 15:26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Cuando el Consolador, el Espíritu de Dios venga, yo enviaré al Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre dará testimonio de mí. Otra escritura, Juan 16, del 13 al 14. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Esta palabra es bien bonita porque es un sinónimo de Torah. Es, por supuesto, para Pablo no se le puede perder esto, ni a Yeshua ni a ninguno de los discípulos. A nosotros sí nos puede pasar encima a 5,000 pies de altura. Torah es sinónimo de verdad. Os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta. La Torah hace eso, no habla por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que hará de venir. Y la Torah hace eso. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En 1 Corintios 2, versículo 10 al 12 dice: pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios que está en él. Perdón, no dice eso, sino el espíritu de Dios, pero estoy agregando, nosotros los redimidos tenemos el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Por supuesto, estas características también se pueden atribuir en el Antiguo Testamento. Ahorita saqué las características de cómo funciona el Espíritu de Dios en las Escrituras apostólicas. Ahora veamos un poco del Antiguo Testamento. En 2 de Samuel 23. Ahí otra vez no puse el versículo. El Espíritu de Jehová habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Muy bien. Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida.
El Espíritu de Dios me ha hecho, y su aliento, el aliento del Todopoderoso, me da vida. En Miqueas 2:7 dice, no se dice, oh casa de Jacob, ¿es impaciente el Espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen bien mis palabras al que camina rectamente? Todas estas son escrituras en las que el Espíritu de Dios es protagonista. Salmo 104:30, envías tu Espíritu. Son creados y renovadas las faz de la tierra. Jehová envía tu Espíritu, son creados y renovada la faz de la tierra. Salmo 106:33 dice, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu, y él habló precipitadamente con los labios. Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Deja que tu buen espíritu me guíe en terreno llano. Básicamente, todo esto lo que nos está diciendo es eso, que el Espíritu de Dios es nuestra dirección, nos va dirigiendo a través de las Escrituras, a través de Él, de agradar, porque nos dirige a agradar a Dios el Padre. De la misma manera que Yeshua lo venía haciendo. Y aquí vamos a ver otras escrituras, porque es obvio tanto en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, como en las escrituras apostólicas, en el Nuevo Testamento, se ve y se habla del Espíritu con el mismo lenguaje que Dios lo ha hecho a través de todas las escrituras. Con eso estoy mostrando que el Espíritu de Dios no es en el caso de Pablo, no es una manifestación nueva. Al contrario, Pablo está rescatando lo que se había perdido. Y hoy todavía debemos rescatar lo que se nos había perdido. Por eso comencé con esa escritura de Jeremías 31:31, donde dice que Dios va a hacer un nuevo pacto y va a poner su Torah en nuestro corazón a través de la obra de su Espíritu. Ese es el fin. Dios lo que está buscando es ministrarnos a través de su Espíritu Santo. Y eso es lo que va a hacer Él. Es obvio que eso está sucediendo. Además, se le atribuye al Todopoderoso creación, soberanía, omnipresencia, justicia, santidad. Todo esto se le atribuye al Espíritu. Isaías 6:9 dice, y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Eso solo se puede hacer a través del Espíritu. Jeremías 30, esto es lo que acabo de decir, Jeremías 31:31, aquí vienen días, declara Jehová, que haré, esto es futuro, haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Se dice que son las palabras que Jehová, pero no copié el siguiente versículo, pero básicamente eso es lo que Él va a hacer, un nuevo pacto. Él va a escribir su Torah en nuestro corazón. Hebreos 10 del 15 en adelante al 17 dice, y también el Espíritu Santo nos da testimonio. Aquí se está refiriendo al mismo versículo que acabo de leer de Jeremías. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y aquí todo esto se le atribuye al Espíritu de Dios. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Aquí estamos viendo esa entidad espiritual de Dios
que está funcionando todo el tiempo. Ha funcionado en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, no es algo nuevo que el Espíritu de Dios se haya manifestado como se ha alguno interpretado, mucha gente ha interpretado eso. El Espíritu de Dios es el que se ha estado moviendo. Él es el que nos ha creado. El Espíritu de Dios, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Isaías 48:12 dice: óyeme, Jacob, Israel, a quien llamé, yo soy el primero y también soy el último. Es el Espíritu del Mesías, el Alfa, el Omega, el Aleph, el Tab, el primero, el último. El Espíritu del Mesías. Es el que ha estado operando todo el tiempo. En Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron hechas o creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Este es el Espíritu del Mesías. Y no hay duda que en las Escrituras, cuando se toma como todo, cuando agarramos todas las Escrituras y lo tomamos como un todo, todas estas Escrituras que acabo de leer, que hablan del Espíritu como que si fueran una persona, atribuyen ese valor como que si fueran una persona. Ese es el valor que tiene la entidad del Espíritu de Dios a través de las Escrituras. Todas estas características del Espíritu, que Él es el principio, que Él es el fin, que es el creador, que Él es el fundamento, que Él es el que edifica, que Él es el que redime, que Él nos hace nuevos, el que brota de nuestro interior algo. Esa es nuestra esencia. Para ahí vamos. Porque la carne, donde viene Él a conquistar nuestra carne, o sea, a liberarnos del pecado, a hacernos libres del pecado a través de su Espíritu, todo eso lo viene a hacer Él. Él nos viene a quitar ese problema que tenemos. Pero hay una batalla, que es lo que Él ha venido hablando en esto. Entonces, sigamos adelante aquí con las Escrituras. Juan 16:13 y 14 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu de Dios nos hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Este hecho, junto con el hecho de que Él guía, enseña, santifica, consuela a cada persona, así como a la comunidad, como al grupo, a la congregación. Eso indica la personalidad individual, esa entidad del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está funcionando, está trabajando, está haciendo lo que tiene que hacer, está equipándonos. El Espíritu Santo está equipando nuestras vidas y nuestros corazones y nos está llevando a este ministerio que nos está poniendo delante de nosotros, particularmente en estos tiempos tan delicados. El Espíritu de Dios está aquí para dirigirnos. Y es lo que Pablo está hablando ahí, que tenemos que andar conforme al Espíritu y dejar la carne, olvidarnos ya de la carne.
y comenzar andando en el Espíritu. Así como hay otros ejemplos, el ejemplo de Bezalel, el que Dios escogió para moldear, hacer las cosas en el tabernáculo, cuando lo construyó, o a Bernabé y a Pablo, que el Espíritu los escogió para hacer las cosas. Y nos encontró en la carne, a todos nos encontró en la carne. Pero Él sabía que somos terreno fértil para su Espíritu. Él sabía eso. Y en caso de Pablo, así fue. Él era terreno fértil para el Espíritu. En Efesios 2:22 dice: en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios está continuamente edificando para que Él more en nuestra carne y para que Él nos edifique en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios está operando todavía en nosotros. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ya la habíamos leído. Y vamos a leer esta en Hechos 5, del 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Y eso es algo que sí ha pasado. Ha pasado que dentro de nosotros ha estado esa lucha entre nuestra carne y el Espíritu. Ahora vamos a hablar de la divinidad de este Espíritu en el que debemos andar. Porque el Espíritu de Dios está cerca, muy cerca de nosotros. El tema de la personalidad, de la divinidad del Espíritu nunca fue un problema hasta que los griegos entraron en el escenario. Cuando los judíos nunca cuestionaron todo lo del Espíritu, pero cuando vinieron los griegos, la mentalidad occidental, esa mentalidad ha cuestionado todo lo que tiene que ver con lo espiritual, porque tiende a desecharlo. Juan 7:39 dice: pero él decía esto del Espíritu, que le habían creído, en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido todavía dado, pues Jesús aún no había sido glorificado. Esta es una de las escrituras que se usa como para decir que el Espíritu tenía que quedarse en un tiempo posterior a Jesús. Pero ya vimos suficientes escrituras para ver que las escrituras muestran la operación del Espíritu en toda la Biblia, en toda dimensión, a todo color, en su divinidad, en su expresión de gracia, en su expresión de sanidad. Todo el Espíritu Santo se ha movido, y no es que se ha movido en cierta parte del tiempo y en otra no.
Eso quiere decir que estamos viviendo tiempos en que el Espíritu de Dios también se está moviendo. Muy bien. En el concilio de Nicea, que fue en el año 325 después de Yeshua, y también en el concilio de Constantinopla, ahí hubo individuos como Tertuliano y Atanasio que formularon declaraciones ortodoxas, que formaron parte a un credo apostólico que es el credo cristiano. Ahí hablan del Espíritu Santo y este fue ampliado por otros consejos, pero ahí se menciona que el Espíritu Santo, dice, creo en el Espíritu Santo, lo divino, el dador de vida que procede del Padre, que debe ser adorado y glorificado con el Padre y el Hijo, y quien habló a través de los profetas. Esto lo dijo Atanasio, y es un credo que quedó sembrado, quedó plasmado en lo que se conoce hoy en el credo de la Iglesia Católica. Pero con esto quiero definir que este era un tema que ya se estaba cuajando en esa época. El tema de la personalidad, de la relación con Dios en general, se encuentran estos debates y diálogos judíos. Si bien seguramente está fuera del reino de la creación en términos de su existencia externa, sin embargo, a él se hace referencia regularmente por la terminología antropológica. La relación de uno con Jehová está expresada en términos humanos, los mismos términos que usamos para relacionar las relaciones interpersonales entre nosotros. O sea, normalmente la relación que nosotros tenemos con el Espíritu de Dios es muy parecida a la relación que nosotros tenemos con otras personas. Básicamente, eso es. Todo esto nunca hubo problema, sino fue hasta que los gentiles helenizados comenzaron a fluir a las sinagogas a través de la predicación de Yeshua y los apóstoles. Y había necesidad de encontrar respuestas a las cuestiones de composiciones superficiales de la divinidad de Dios. Y ahí es donde empieza a tomar la cuestión del Espíritu Santo, empieza a tomar, hacerse debates de cómo es y cómo funciona, pero realmente en las Escrituras, así como Pablo lo ha venido explicando, y esto nunca fue tema de debate, sino fue hasta 300 años que la iglesia empezó a formarse y a darse, hacer los manuscritos en los que iban a funcionar o las reglas de la iglesia y los concilios, que ahí empezó todo esto a hacerse una cuestión de debate. Muy bien. Quiero leer unas escrituras también en que es algo como la posición moderna de que el Espíritu no habitó en los creyentes en el antiguo Israel, sino que solo en los creyentes que iniciaban el nuevo pacto. Y eso se habla mucho actualmente, pero por ejemplo en Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Aquí está hablando Juan en el capítulo 14 esto, y hay una escritura en Hechos 19 del 1 al 7 que dice, aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces él dijo, ¿en qué bautismo pues fuiste bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan.
Y Pablo dijo, Juan bautizó el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Yeshua, del Señor Yeshua. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre él el Espíritu Santo, y hablaba en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Y esto es lo que vamos a ver hasta hoy, porque quería tomar en cuenta en esta clase que el Espíritu de Dios ha estado operando desde el inicio de la creación y va a seguir operando en la misma intensidad, con la misma fuerza, con la misma expresión, con la misma divinidad que ha operado en todo el tiempo. El Espíritu de Dios se mueve, se ha movido y no ha sido exclusivo para una sección de la humanidad. El Espíritu de Dios opera, ha operado y seguirá operando de la misma forma. Y tiene un lugar de residencia, y es en nosotros. Por eso Pablo escoge la frase andar en el Espíritu y no andar en la carne. Y hace esas comparaciones muy apropiadas y muy fuertes, donde dice, el que anda en el Espíritu, anda en la Torá. El que anda en la carne, desecha su palabra, su justicia, la Torá. No es casualidad que el Espíritu de Dios, cuando cayó en el aposento alto, fue en el día de Pentecostés, en el día de Shavuot, en el mismo día que Dios entregó la Torá a Moisés, el mismo día, exactamente el mismo día. No es casualidad que el Espíritu de Dios está operando para unir eso, el poder y la forma, para que nosotros operemos como Pablo lo está escribiendo. Este capítulo 8 de Romanos es importantísimo porque junta la actividad del Espíritu Santo que viene desde la creación y termina cuando Dios haga su nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Básicamente es lo que está diciendo. Pablo está rescatando. ¿Por qué? Porque en su época, las personas como él, que eran celosos de la religión, eran celosos de su carne y no andaban en el Espíritu. Mucha religión, poco influencia del Espíritu Santo. Por eso Pablo está diciendo, la congregación en Roma sí tenía el Espíritu de Dios presente porque los dones estaban operando en ellos. En judíos y en gentiles. En ambos. No es algo exclusivo para un grupo de religión. Es exclusivo para los que andan en el Espíritu o los que andan en la carne. Para los que le temen a Dios o no. Para los que buscan la Torá o no. Los veo la siguiente semana.